Programa grabado 8 de marzo 2022. Programa mixto, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, apto para todo público. Producción nacional. Victoria 103.9 FM les presenta el especial La banda sonora de Chelique Saravia. Programa de colección conducido y producido por Omar Paraco. Venezuela y el mundo llevan más de 60 años escuchando estas notas que pertenecen a una de las canciones que mejor representa a nuestro país. La canción fue compuesta por un adolescente de apenas 15 años que jamás imaginó que su desahogo sentimental años después se convertiría en un éxito mundial y que hasta ahora lleva más de 800 versiones y ha sido interpretada por los mejores cantantes de habla hispana del mundo. La canción se llama Ansiedad y su autor es el popular y siempre cercano Chelique Saravia. El 16 de febrero de 2022, nuestro querido Chelique nos dejó. Se fue al cielo musitando palabras de amor. Se fue a reunir con sus amigos y colegas para llevarles serenata a los que se fueron antes, dejándonos el café pago por el camino, como decía Simón Díaz. Así es que, en honor a la memoria de Chelique Saravia, hoy Victoria 103.9 FM estará rindiendo este merecido tributo al autor de Ansiedad. Reciban el saludo cordial de Taelman Félix en la gerencia de producción, de Oscar Argeni Sánchez, excelente como de costumbre en la edición y montaje, y de Omar Paraco en la conducción y producción de este especial, en el que escucharemos la banda sonora de Chelique Saravia. Sean todos bienvenidos. Era apenas un niño cuando escribía poesías. Se enamoraba con facilidad de cualquier cosa. Bien pudiera ser de un crepúsculo, de una tarde silenciosa, de la luna que miraba desde su ventana o de una muchacha, ojos color café. Todo lo llevaba anotado en un cuaderno que guardaba en secreto hasta que un día su padre se lo sacó debajo del colchón. ¿Qué es esto, Chelique? Nada, le respondió el muchacho. ¿Cómo que nada? ¿Qué tonterías son estas que escribes aquí? No son tonterías, papá, son poemas para ponerles música. Y es que la música se estudia, le respondió el papá. No lo sé, pero a mí me gusta, le contestó aquel muchacho que pocos años después daría mucho de qué hablar en el medio artístico venezolano. Al principio solo disponía de una vieja sinfónica de bolsillo para poner música a sus poemas, pero luego aprendió a tocar el cuatro. Así es que con su cuatro en la mano y la inspiración a flor de piel, compuso hermosísimas canciones que se transformarían en verdaderos éxitos. Y una de estas canciones es El Piragüero, dedicada a la Virgen del Valle, patrona de los margariteños. José Enrique Saravia Rodríguez, conocido simplemente como Chelique Saravia, vino al mundo el 13 de marzo de 1940. Su lugar de nacimiento es uno de los rincones más hermosos de nuestro país, la ciudad de la Asunción, en la isla de Margarita. Como típico margariteño, era cordial, amable y un poco confianzudo. Era muy difícil que Chelique le dijera usted a alguien. Era muy familiar, generoso y aficionado a las largas tertulias. Por compromisos laborales de su padre, la familia se va a vivir al campo petrolero de San Tomé en el estado Anzoátegui y hasta allí Chelique lo sigue una vocecita interna que le dice insistentemente que la música era su camino, la música era su misión en la vida. Curioso y algo entrometido, como él mismo se describe en una entrevista en el programa Agenda de Éxitos, conducido por Albani Lozada y Unai Amenábar, su norte era dejar San Tomé y mudarse a Caracas con la intención de estudiar teoría y solfeo. Sin embargo, cuando le comunicó a sus padres su plan, la respuesta fue: ¿y la música se estudia?
Corría el año 1955 cuando viajó a Caracas no para estudiar teoría y solfeo, sino para inscribirse en la Escuela Técnica Industrial, donde estableció una bonita relación con el director del instituto. Fue esa cercanía la que lo ayudó a abrirse camino en la radio y la televisión para dar a conocer su música. Cada 13 de marzo, cuando Chelique celebraba su cumpleaños, soplaba las velitas de 2 tortas, una para su aniversario de vida y otra para el cumpleaños de Ansiedad, su canción más emblemática y una de las composiciones del repertorio venezolano más famosa en el mundo. Su autor, quien la creó en 1955, justo el día que cumplía 15 años de edad, cuenta que al llegar a Caracas lo invadían la soledad y la nostalgia. Así que para sacudirse un poco la tristeza, el mismo día de su cumpleaños se fue al cine y vio una película mexicana con Pedro Infante y Libertad Lamarque titulada Ansiedad. Triste por la lejanía de su hogar y de su novia, llegó a la residencia estudiantil donde vivía y comenzó a rasgar su cuatro para componer una canción que terminó titulando como el film que acababa de ver, es decir, Ansiedad. Aunque para aquel entonces ya tenía varias composiciones y lo que más deseaba era que la gente las escuchara. Es cierto que Chelique se dio a conocer en el mundo con esta emblemática canción, de la que haremos una amplia reseña en la segunda parte de este especial, pero sería injusto no reconocer que este gran compositor, además de Ansiedad, escribió más de 2000 temas a lo largo de su vida, y uno de estos temas es Chinita de Maracaibo, que se hizo famoso en la voz del inolvidable Cherry Navarro. En los días posteriores a la caída de Marcos Pérez Jiménez, ocurrida en enero de 1958, en los pasillos de la Universidad Central de Venezuela se respiraba un desbordante entusiasmo por la recién recuperada democracia. La campaña electoral para elegir a los estudiantes que integrarían la directiva de la Federación de Centros Universitarios estaba en pleno apogeo. Un día, en el auditorio de la Facultad de Humanidades, se celebraba un festival musical como parte de la campaña, animado por el conjunto de Chelique Saravia, quien apenas arrancaba su carrera musical y era estudiante de la Escuela Técnica Industrial. Él estaba estudiando petróleo. En un momento del acto, el autor de Ansiedad pidió que una chica del público cantara con ellos, a lo que el grupo de estudiantes en el que se encontraba Rosa Virginia Chacín comenzó a auparla para que subiera al escenario. La noche tiene el mismo recuerdo. Así lo hizo, y cuando terminaron la actuación, Chelique le propuso grabar un disco. El compositor comenzó a escribir canciones para ella. Entre autor e intérprete se produjo una simbiosis realmente singular, y aún hoy día esos temas permanecen como testimonio de una época en que ambos se retroalimentaban con su arte. Rosa Virginia, con su voz cálida y sugerente, llena de insospechados matices románticos, y Chelique, como el genial compositor que supo crear para su musa una serie de temas que calzaba notablemente en su talento de gran vocalista. La fórmula no pudo ser más perfecta. Por Victoria 103.9 FM, usted escucha el especial La Banda Sonora de Chelique Saravia. Programa de colección conducido y producido por Omar Paraco. Así fueron surgiendo canciones legendarias como Cuando no sé de ti, Ayúdame, Necesito pensar, Mi propio yo, Te necesito, Hoy he vuelto a llorar, Rumor de una cascada, No he podido olvidarte, Si te vas de mí, Ha llegado el momento y Marinero, que por cierto la tenemos de fondo. Hay que decir que el disco inicial titulado Alma Juvenil no tuvo el impacto que se esperaba. Fue su segunda producción, José Enrique Saravia, su música y su nuevo estilo, de 1959, la que los llevó a la cresta de la ola. A ese disco le siguieron una edición tras otra, un satisfactorio y largo etcétera, hasta completar 20 discos de larga duración en la voz única y exquisita de Rosa Virginia Chacín.
Con esa capacidad interpretativa y su proverbial sentimiento, al cantar esas canciones románticas tan distintivas, los disc jockeys y locutores radiales no tardaron en bautizar al artista como la voz más dulce de Venezuela. De esa prodigiosa cosecha proviene Mi Propio Yo, una canción que habla mucho de lo autobiográfico en Chelique y la gran sensibilidad de Rosa Virginia. No te muerdas los labios. Ya consagrada, Rosa Virginia le tocaría el turno a su hermana menor, María Teresa, a quien el compositor lanzó en 1962, primero como intérprete de rock and roll y bossa nova y luego como cantante de música venezolana. Con el tiempo, consolidaría su arte en esta faceta, que tuvo uno de sus momentos de mayor brillo cuando fue galardonada en 2012 con el Grammy Latino por el disco Canta Cuentos. Comenzando la década de los 60, Chelique Saravia dio sus primeros pasos como productor de discos independiente y productor del programa de televisión Club Musical. En el show descubrió a artistas como José Luis Rodríguez, conocido posteriormente como El Puma, el grupo de pop Los Impala, Henry Stephen y Cherry Navarro. A la par, siguió fomentando su relación con las hermanas Chacín, sobre todo con María Teresa, con quien todavía no grababa un disco. Canté con él la primera canción cuando tenía 16 años, dice María Teresa. Me pidió que hiciéramos un disco. Yo no quería. Quería seguir cantando en el coro del Liceo Aplicación con el maestro Hugo Blanco. No quería ser famosa, pero él me convenció. Así terminé cantando la canción Tengo Miedo en el show de Víctor Saume. Esto lo cuenta María Teresa Chacín. Años después, la menor de las Chacín aceptaría grabar con él el disco En Este País, uno de los más populares que se estrenó en 1983 y uno de los clásicos en el repertorio de la cantante. En Este País es una de esas piezas que te alborota el orgullo y te pone contento de inmediato. Como si eso fuera difícil para nosotros los venezolanos, que solo con vivir la peor de las desgracias ya estamos listos para estrenar nuestro mejor chiste. Bien, la voz dramática de María Teresa le puso un sello distintivo a esta canción que contiene todos los aires musicales de Venezuela. Poco a poco el maestro Chelique fue escribiendo su historia y dejando huella en la música venezolana. En 1971 grabó un disco de circulación limitada titulado Cuatro Fases del Cuatro, música venezolana desarrollada electrónicamente por Chelique Saravia. Vaya título, ¿no? En 1973 volvió a lanzar el disco bajo el título Revolución Electrónica en la música venezolana, pero con mayor alcance. El disco se destaca por ser uno de los primeros de su género en el país y se considera un álbum pionero de la música electrónica en América Latina. Aquí de fondo tenemos al polo coreano en uno de esos arreglos que a mi juicio suena con un aire bastante futurista. Esa década fue una época prolífica y exitosa para Chelique Saravia, quien no se conformó con el éxito que ya tenía. Siguió fomentando su pasión por la música, escuchando esa voz que le hablaba al oído cada vez que componía. No sé cómo se llama lo que se necesita para componer música. Yo digo que es una vocecita detrás de la oreja que te empieza a dictar lo que debes escribir. Esto lo comentaba el maestro Saravia en una de las tantas entrevistas que ofreció. Y esta es una reflexión muy personal. Para mí, Venezuela es su música. Ese es mi primer recuerdo de quiénes somos, el primer contacto con mi cultura. En la casa paterna donde crecí, siempre hubo música. Más tarde aprendí lo demás: Gallegos, Centeno Vallenilla, Uslar Pietri, Soto, Cruz Diez, Andrés Bello, Kafka, Hess, Ramos Sucre y Aquiles Nazoa.
Si algo extraño de mi país, ese que ya no existe, son sus parrandas, los encuentros domingueros y sus cantos legendarios. Extraño sus melodías sabrosas y sus voces antañonas por la radio, las improvisaciones con un cuatro en la mano y, por supuesto, la banda sonora de su espíritu. Esa banda sonora que hoy estamos escuchando en este tributo en honor al inolvidable maestro Chelique Saravia. Esta es Victoria 103.9 FM. Usted escucha el especial La banda sonora de Chelique Saravia, programa de colección conducido y producido por Omar Paraco. Han pasado más de 6 décadas desde que Chelique Saravia iniciara su brillante trayectoria artística. Pero lo más importante es que a partir del miércoles 16 de febrero de 2022, los venezolanos recordaremos esa trayectoria con mucho respeto, nostalgia y agradecimiento, porque él se ganó a pulso un lugar en nuestro sentido de pertenencia. Al hacerse pública la noticia de que el reconocido compositor, músico, poeta, publicista, productor de televisión y asesor político falleciera en la ciudad de Lecherías, estado Anzoátegui, un sentimiento de pesar comenzó a apoderarse de una Venezuela emprendedora y decente que supo disfrutar y crecer con sus canciones. Aunque siguen sin conocerse los detalles del deceso, ocurrido a un mes de que cumpliera 82 años de existencia, este 13 de marzo, la noticia no dejó a nadie indiferente. Chelique, el autor de Ansiedad, el que descubrió el talento de Cherry Navarro y las hermanas Chacín, el que dio a conocer al Puma José Luis Rodríguez, el que fue asistente artístico del show de Reni, el que grabó un disco al lado de Armando Manzanero, ese mismo que se ganó un Grammy en 2015 por su trayectoria artística, se nos fue. Nos dijo adiós, estrechando el retrato de Venezuela con frenesí. Su impresionante legado es más que conocido, porque hasta ahora se han contabilizado 2.000 temas de su autoría, de los cuales se han interpretado más de 1.600 con más de 1.000 canciones registradas en la Sociedad de Autores y Compositores de Venezuela. Pero esto que les voy a contar es un auténtico detallazo. Una admiración mutua hizo que 2 románticos empedernidos reunieran sus talentos para grabar un disco. El acontecimiento tuvo lugar en 1976, cuando Armando Manzanero y Chelique Saravia se dispusieron a grabar un disco de larga duración, intercambiándose los temas de uno y otro. Y la verdad es que el resultado fue maravilloso. Y no era para menos, pues ambos fueron celebrados compositores. En varias oportunidades intercambiaron temas en conciertos y presentaciones que realizaron juntos. Vamos, caminemos hacia un nuevo horizonte, busquemos para siempre. Fue una mujer en Táchira quien lo inspiró a escribir su primer jingle político, Ese hombre sí camina, en 1973. La mujer intentó saludar al candidato del Partido Acción Democrática para las elecciones de diciembre, Carlos Andrés Pérez. Pero cuando se acercó el futuro presidente de Venezuela, ya había avanzado a toda velocidad. La mujer, sorprendida, comentó: «Ese hombre sí camina». La coincidencia se sumó a la genialidad de Chelique, dando inicio a su faceta como asesor y genio creativo detrás de los jingles electorales para los candidatos presidenciales de Acción Democrática. Esta es una de las campañas políticas más exitosas en la historia venezolana. Más que un jingle, es una narrativa épica que contagia con energía y entusiasmo al que le escucha. El tema completo dura 2 minutos, algo inusitado en campaña publicitaria alguna. Hombre, pueblo, paso firme y de una sola palabra, así comienza esta marcha triunfal escrita por el maestro margariteño. ¿Qué político en el mundo no quisiera ser identificado con estos calificativos?
Además de los jingles publicitarios, Chelique Saravia incursionó en la composición de himnos. Su curiosidad e interés lo llevaron a ser el autor por concurso de la letra del himno de la ciudad de Caracas, cuya música es la Marcha a Caracas del compositor y pedagogo musical ítalo-venezolano Piero Pezzuti, y el himno del municipio Urbaneja del estado Anzoátegui con letra y música del propio Chelique. Cuando no sé de ti, además de Ansiedad, es una de las canciones más versionadas en el repertorio de Chelique Saravia. Muchos cantantes venezolanos la grabaron. Armando Manzanero también la hizo suya. Pero una de las interpretaciones mejor logradas para mi gusto es la que hace el grupo La Trova de Gran Canarias, acompañado por Carmen Ortega. El 13 de marzo de 1955, el día que cumplía 15 años, Chelique Saravia compuso su mayor éxito, Ansiedad. La reconocida canción, uno de los temas venezolanos más famosos internacionalmente, fue de las primeras de su repertorio. Llegó a la residencia estudiantil donde vivía luego de ver una película mexicana llamada Ansiedad, protagonizada por Libertad Lamarque y Pedro Infante. Tomó su cuatro y comenzó a tocar y escribir. Estaba inspirado por el sentimiento que experimentaba al estar lejos de su hogar, de su familia e incluso de su novia. Esto lo contó en una entrevista en 2020 con Napoleón Bravo. Esto es parte de lo que dijo. Bueno, sí, en efecto, Ansiedad fue compuesta, la compuse el día en que cumplía mis 15 años, el día 13 de marzo de 1955. No se me olvidará jamás porque el día de mi cumpleaños también cumpleaños de Ansiedad. Por allá por los años 60, cuando ya se había popularizado en el mundo en la voz de Nat King Cole, en España estábamos en pleno dictadura de Franco y fue prohibida, no se podía radiodifundir la canción porque era considerada censura B, por decirlo de alguna manera, y entonces pero eso no fue motivo para que no se vendiera, batiendo récord de venta en España y en el mundo entero. Chelique Saravia nunca estudió música, no le hizo falta, aunque siempre sintió esa inquietud por conocer la teoría detrás de la práctica. Tras componer Ansiedad, una afortunada casualidad del destino llevó al cantante Rafael Montaño, uno de los músicos venezolanos más famosos de la época, a interesarse por el tema. No solo grabó e interpretó la canción, también su versión la promovió Armando Palacios en Radio Rumbos, el disc jockey más importante del país por esos años. Pero escuchemos en la propia voz del maestro cómo fue que Ansiedad ingresó al mundo del disco. ¿Cómo se logró que Rafael Montaño la incluyera en su repertorio? La primera versión que logramos para Ansiedad fue precisamente con Rafael Montaño. Rafael Montaño tiene un contrato con Vicente Torrealba para cantar las canciones de Juan Vicente exclusivamente, pero anterior a eso él tenía un compromiso con la Armada, la Armada de Guerra del país, de Venezuela, para hacer un disco con canciones del capitán Ramón Sanoja Medina. Pero en vista de que pasaban los meses y el capitán Sanoja Medina no le terminaba la última canción que faltaba para el disco, pues entonces Rafael Montaño opta por grabar la primera versión de Ansiedad, que fue en la cara B, en el surco número 6 del disco, que se llamó Mar y Llano. Por Victoria 103.9 FM, usted escucha el especial La Banda Sonora de Chelique Saravia, programa de colección conducido y producido por Omar Paraco. Ansiedad de tenerte en mis brazos,
Luego del éxito alcanzado por Rafael Montaño con la primera grabación de Ansiedad, el tema fue grabado por muchos cantantes famosos, entre ellos Alfredo Sadel, Adilia Castillo, Lucho Gatica y por supuesto, quien la llevó a la fama mundial, Nat King Cole. Pero una versión que por aquel tiempo se escuchó insistentemente en México fue la del trío Los Panchos. Pasado el tiempo, uno de los mejores pupilos de Chelique, el Puma José Luis Rodríguez, le pidió al famoso trío que reeditasen la vieja versión. Ansiedad de tenerte en mis brazos. En 1958, el cantante norteamericano Nat King Cole se encontraba de gira por Latinoamérica buscando una canción de cada país para grabarla en su nuevo álbum To My Friends, a mis amigos. Para ese momento, Saravia ya se encontraba trabajando como suplente del director técnico del programa de televisión, El Show de Reni, en Radio Caracas Televisión, y logró que Nat King Cole escuchara su canción. Inmediatamente, el cantante estadounidense la escogió para su disco. Su versión alcanzó una fama inmensa en todo el mundo que llevaría a otros cantantes como Roberto Llanés, Daniel Riolobos y Sarita Montiel a cantar sus versos. Esto lo dice Chelique en uno de sus testimonios. En esa época trataba de hacerme una carrera. Incluso empecé a tener éxito como autor de canciones. En una oportunidad le comenté a Aldemaro Romero, mi maestro por excelencia, que me recomendara un libro para estudiar música o un maestro. Él me dijo, ¿y eso te ha hecho falta para triunfar? Entonces le pregunté si lo que había hecho, es decir, hacer canciones que le gustara a las personas, era triunfar. Él me dijo, quédate así, no te compliques. Después fui entendiendo que el problema está en que uno tiene una idea de lo que debe hacer. Y si no tienes las capacidades para hacerlo, te limitas. Así que me quedé así. Soy un analfabeta de la música, finalizó diciendo el maestro Chelique. Pero hablemos de Chelique como si estuviera vivo. Él se busca, se encuentra y se extravía en la poesía. En ella se transcribe y queda desnudo. Como suele suceder con los compositores, es perceptivo. Mira cosas que otros no ven. Es muy trabajador, lo cual es fundamental cuando te dedicas a vivir de tu creatividad. Nunca asume la música como un mero trámite. Para él no hay canción pequeña ni melodías intrascendentes. Le ha dado vueltas de tuerca cruciales a la música venezolana, elevando su nivel de manera significativa. A la hora de responder una pregunta o hilar un argumento, Chelique tiene una velocidad mental envidiable. Esa rapidez se duplica cuando el humor se hace presente, y por lo general está de buen humor. Es de carcajada genuina y sonora. Paradójicamente, eso oculta la melancolía que lo habita y que es el manantial subterráneo de su poesía. Una poesía lírica y profundamente humana como esa que refleja en su canción Perdido en la nostalgia, que dice: me fui sintiendo solo como una madrugada y vivo como un lienzo ausente de pintura y como un libro viejo ausente de palabras. Este es sin duda uno de los poemas intimistas mejor acabados y construidos por la mente prodigiosa de Chelique Saravia. Con la llegada de la nueva política, Venezuela mutó para Chelique Saravia. De ser patria, pasó también a ser dolor, inseguridad, mordaza y amenaza. Pronto, el nuevo estilo de gobernar comenzó a invadir su obra y su discurso, mientras él se aferraba a su arraigo y a su integridad. Contrario a muchos de sus colegas, se negó a hacer maletas para un viaje sin retorno. No obstante, terminó igualmente exiliado en la costera ciudad de Lecherías, reducido a la nostalgia. Allí, lejos de su amada Caracas, siguió escribiendo versos y haciendo radio, pero con la herida abierta de un exilio que para cualquier venezolano ha sido profundamente triste y doloroso.
Allí, finalmente, le llegó la hora de la despedida, el momento ineluctable del adiós. Un adiós que enluta a los trovadores que lloran junto al poeta y comprueban que en verdad sus lágrimas son perlas que caen al mar. Venezuela, esa patria grande que nos vio nacer, esa tierra bendita que nos acostumbró a querer nuestra bandera, la que nos dio una escuela con sus juegos infantiles para aprender a ser útiles, la que nos vio crecer entre la inocencia y la perplejidad, esa patria grande que nos regaló una historia preciosa y la magia natural de sus atardeceres, que nos enseñó a cantar sus joropos y hablar el español con un acento único que nos distingue, acaba de perder a uno de sus mejores poetas. Así es, un poeta que jamás olvidaremos, porque Chelique Saravia fue alma, corazón y vida de esta patria grande que él mismo ayudó a construir por intermedio de su obra imperecedera. Bien, amigos, se nos fue nuestro poeta. Así como muchos otros que se fueron antes, nos dejó una herencia valiosísima representada en sus tesoros musicales y su poesía. Chelique se fue tras el eco adormecido de su lamento y estrechando en su pecho el retrato de Venezuela con frenesí. No hay duda que el maestro se fue satisfecho de la labor cumplida y seguramente llegó al cielo como solo él sabe hacerlo, musitando palabras de amor. Vuela alto, Chelique, vuele alto, maestro, y gracias por enaltecer el nombre de Venezuela. Queridos amigos, en este día tan particularmente venezolano y con estas hermosas notas que hemos trabajado para ustedes desde la gerencia de producción, Tael Manfélez, Oscar Argeni Sánchez, extraordinario como de costumbre en la edición y montaje, y Omar Paraco en la conducción y producción de este homenaje en el que hemos honrado la memoria del maestro Chelique Saravia. Y con profundo orgullo venezolano, esta emisora, Victoria 103.9 FM, les acaba de presentar un sincero y cálido tributo a la memoria del maestro Chelique Saravia. Fue un programa de colección conducido y producido por Omar Paraco.